de hoy es: Dios nos limpia por medio de su palabra. Amén. Como el Señor nos habla de que somos templo del Espíritu Santo, amén, como lo afirma 1 Corintios 6:19, ¿me lo puede proyectar, por favor? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Entonces, como nosotros ya sabemos y como nos han enseñado que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hoy vamos a hablar de esas cosas que ensucian el templo del Espíritu Santo. Amén. Que son necesarias saberlas para pedirle al Señor que nos corrija. Amén. Hoy en día es muy común hablar sobre las impurezas sexuales. Yo creo que es un tema que poco se toca en la iglesia, poco se habla, pero cotidianamente, en mi caso, que estudio en la universidad, lo habla muy deliberadamente. He escuchado profesores que hasta incitan a malas cosas. Y ¿por qué no hablarlo aquí, que somos los hijos de Dios, que nos pueden instruir de la mejor manera? Amén. Entonces dice, una de esas tantas impurezas sexuales son la pornografía, la fornicación, el adulterio, la masturbación, la lujuria, y entre otras. Entonces, esa pregunta va para mi hermana Catrín. ¿En qué aspectos psicológicos o emocionales nos afectan esas impurezas sexuales que acabé de mencionar? Bueno, primero que todo, Dios les bendiga. El placer estar nuevamente aquí en San Luis. Ya nos vemos como muy seguido. Bueno, con respecto a cómo se llega a afectar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra sexualidad, digamos a nivel psicológico, a nivel emocional, pues hermanos, tenemos que partir primero que todo de los conceptos que tenemos sobre la sexualidad y de cómo le estamos como interpretando y manejando en nuestra vida. Si normalmente tomáramos, digamos, esta pregunta para la sociedad, una sociedad de pronto sin temor a Dios, bien pudiera decir que el ser humano es libre de hacer con su sexualidad lo que se le plazca, y todo es permitido y todo está bien. Y no tendría por qué sentirse mal porque son sus deseos, son sus anhelos, es lo que él quiere. Y tenemos pues actualmente una gran tendencia, y es a suplir nuestros deseos a como dé lugar, sin interesar de pronto si hacemos daño, si se lastima, si se destruye de pronto alguna persona, algún hogar, X o Y. Pero si nos vamos al contexto cristiano, que es nuestro contexto, tenemos que entender que Dios deja unos parámetros muy claros para la sexualidad, y que salirnos de esos parámetros siempre va a ir en contra de lo que es la voluntad de Dios, y se llama pecado, ¿cierto? Y todo pecado va a afectar, porque va a marcar mi vida, y no la va a marcar para bien. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que ese manejo de pronto inadecuado de la sexualidad genera esa sensación de suciedad, de impureza, por el mal manejo que se le da, ¿cierto? Por salirnos de los límites establecidos. Y le genera a la persona esa frustración con el hecho de no poder de pronto administrar adecuadamente su sexualidad, porque en muchas ocasiones la persona siente que no es capaz de mantenerse fiel a su pareja, que no es capaz de dejar de ser promiscuo o promiscua, que no es capaz de manejar esos impulsos sexuales. Pareciera que se nos quitara como el control de la sexualidad y se volviera como, digamos, el control o la conducta pues animalesca, ¿cierto? Que no interesa con quién, no interesa cómo, pero la cuestión es satisfacer el deseo total de la sexualidad. Entonces, si vamos a los criterios cristianos, claro que genera un gran daño, porque gracias al Señor, lo primero que hace el Señor al obrar en nuestra vida es restablecer nuestra conciencia, ¿cierto? Entonces, esa conciencia va a estar activa en la medida que nosotros estemos en el Señor, y me va a decir, eso está mal,
Y todos hemos experimentado, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos cuando sabemos que estamos haciendo algo mal y el temor del Señor está en mi vida? Entonces la sensación es totalmente molesta, es incómoda, y qué bueno que la haya, porque hay esperanza de que podamos mejorar. El problema es cuando ya nos sintamos. El problema es cuando peque y me da lo mismo. Ahí sí, hermanos, estamos más propensos a perder la salvación. Pero mientras haya ese temor y ese redarguir de la palabra y lo que estoy haciendo no es correcto, lo estoy haciendo mal, y haya ese temor, hermano, hay mucha esperanza y mucho por hacer de que se logre salvar a esa persona. Amén, hermano. Entonces, claro que va a generar una cantidad de culpa, situaciones dolorosas, frustración, el hecho de sentir que no va a ser capaz, que no lo va a alcanzar, y eso le puede ya llegar a otros ámbitos mucho más fuertes que ya tenemos, digamos, como en el caso de la depresión, como en el caso de las ansiedades. O sea, ya se nos puede ir a un nivel mucho más alto por el hecho de no saber manejar, de no saber administrar esa sexualidad que Dios nos ha dado pues para el disfrute del ser humano. Porque si algo tenemos claro es que el acto sexual es un disfrute para el ser humano, pero tiene normas, tiene momentos, tiene etapas y tiene formas, ¿cierto? Entonces debemos entender esos parámetros que Dios estableció para que se pueda disfrutar plenamente lo que es la sexualidad en el Señor. Amén. Ciertamente trae unas consecuencias, amén. Pero esta pregunta va para mi hermano Jonathan. ¿Hasta dónde la palabra nos puede ayudar a limpiarnos de esas impurezas? ¿Si es posible o no es posible? Bueno, Dios les bendiga. Hermanos, creo que somos conscientes de que para Dios no hay imposibles. Esa es la realidad, ¿cierto? La Biblia nos lo enseña de principio a fin, que para Dios no hay cosas imposibles. Si nos encerráramos a una sola frase, diríamos sí, definitivamente para Dios nada es imposible. Pero explicándolo un poquito más profundo, tendríamos que mirar que cuando la Biblia habla de un hombre que ha sido transformado, que ha sido renovado, que ha sido cambiado por la palabra de Dios, empieza a vivir una vida diferente. Cuando la Biblia habla del nacer de nuevo, allá en Juan capítulo 3, ¿sí? La pregunta de Nicodemo era, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Entonces el Señor le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando dice de agua, está hablando de la palabra, porque la palabra como tal, el efecto que hace es limpiar la vida del ser humano, así como todos los días nosotros nos bañamos y utilizamos el agua para limpiar nuestro cuerpo. Asimismo, la Biblia, la palabra de Dios, nos va enseñando hasta dónde están los límites, como decía la hermana Catrín, hasta dónde están esos límites, esos parámetros que no podemos romper para no llegar a ofender a Dios con lo que hacemos. Hay una diferencia entre la palabra libertad y libertinaje. La palabra libertinaje no tiene límites. Es hacer lo que usted quiera, como quiera, cuando quiera, sin tener una limitación específica. Pero cuando se habla de libertad, la libertad tiene unos parámetros específicos, explícitos, de donde no se puede romper o no se puede pasar esa barrera. Cuando rompemos esa barrera es donde viene la culpa, que como decía la hermana Catrín, ojalá y siempre que cometamos algún error tengamos culpa, porque si no hay culpa, preocupémonos. En el momento en el que usted tiene culpa, usted acude a Dios de inmediato, y al acudir al Señor, su palabra nos enseña de una manera o de otra que si nos acercamos a Él, Él también se acercará a nosotros. Y también dice la Biblia que allá en Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y alcanzar la gracia para el oportuno socorro. Y antes de eso viene diciendo que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza. Quiere decir que Él entiende su situación y la mía cuando vivimos lo que vivimos. Él sabe que es ser tentado, porque si usted lo mira, la Biblia dice que Él fue tentado en el desierto, ¿cierto? Y cuando fue tentado, no fue tentado de cualquier manera, fueron tentaciones muy semejantes a las nuestras, porque Él vivió como humano sobre esta tierra. Eso quiere decir
que cuando acudimos a la palabra encontramos en la palabra el alivio, la tranquilidad, llamémoslo de alguna manera, la paz que necesitamos en medio de esa situación, reconociendo que nosotros solos no podemos y que cuando nos agarramos de la mano del Señor, ahí su palabra empieza a ser un efecto de limpieza. Empezamos a ver que si nos acercamos a Él, Él nos perdona, que Él nos justifica, que Él nos santifica, que cuando usted se acerca a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice la palabra de Dios, usted va a encontrar la solución a ese problema que tiene con ese deseo que no lo deja tranquilo. Lo otro es que también quisiera de pronto añadirles algo con el tema del bautismo. Hay algunos que consideran, no, después de que yo me bautice, no van a venir tentaciones. Eso de aquí en adelante soy un ángel, ya alas, aureola y salgamos por el techo. Pero resulta que no va a ser así, porque la Biblia dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, o sea, sí nos salva, nos lleva a la salvación, pero dice no quitando las inmundicias de la carne, lo cual quiere decir que mientras estemos en este cuerpecito, tendremos tentaciones, provocaciones del mismo cuerpo, que debemos nosotros aprender a controlarlo a través del dominio propio que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar, y a través de él poder controlar esas cosas que nos incitan a pecar. Y como lo dice la Biblia, no es el bautismo una inmunidad contra la carne, sino que dice es la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que usted ya su conciencia le va a dictaminar hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, hasta dónde es permitido y hasta dónde no, porque la palabra de Dios le va a indicar los puntos hasta donde usted puede pararse. Amén. Gracias a Dios tenemos esperanza en el Señor, amén. Y que todas estas cosas nos ayudan para examinarnos y evaluarnos, amén. Hay algo que afecta mucho y yo creo que eso le pasa comúnmente a los jóvenes, pero también a los adultos, y es el manejo de la mente o de las emociones. Entonces, nuestra mente también radica en nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero también dice que nuestro Dios conoce y escudriña la mente y prueba nuestro corazón. Entonces, esa pregunta va, hay cosas que entran a nuestra vida, puede ser a mí o puede ser a los que están acá, aunque yo no quiera, pensamientos, emociones. ¿Cómo puedo evitar que esos malos pensamientos afecten para mal mi vida espiritual y mi vida emocional? El que quiera empezar. Bueno, con respecto, digamos, a esas circunstancias que a veces es como difícil manejar. Si nosotros miramos el contexto social en el que vivimos, es un contexto desde el área de la sexualidad totalmente desordenado. En todo, la televisión que vemos, la música que escuchamos, lo que continuamente experimentan nuestros chicos, nuestros jóvenes, inclusive hasta las personas adultas, es totalmente en contra de la palabra. Entonces no podemos decir que el contexto nos vaya a servir para formarnos con respecto a la sexualidad, porque la verdad no nos sirve, ¿cierto? Entonces muchas veces, digamos, estamos propensos que nos montamos en una butaca. Imagínense nosotros peleando con el Señor que quite esa música, que esa música no va con nuestra santidad, y sí, no va, ¿cierto? Que esa cuestión no sirve y en todo momento estemos generando, pues no. Pero en muchas ocasiones, y nos suele pasar, escuchamos una cantidad de información, que esa información se va almacenando en nuestro cerebro. De ahí que en muchas ocasiones de pronto nos pasa que estamos tarareando una canción que, ay Dios mío, yo que estoy haciendo el poder en el espíritu, ¿cierto? Porque es normal que tengamos como esa facultad, es una facultad del ser humano de aprender de todo lo que está a su alrededor. ¿Qué podemos hacer? Sí, tenemos una sociedad totalmente llena de perversidad en ese ámbito sexual y en todos los ámbitos.
porque creo que no se escapa ningún ámbito que no pueda estar ensuciado por el pecado con respecto a la sociedad en la que vivimos. Pero además de eso, hermano, nosotros tenemos lo siguiente. Hay cosas que sí son controlables. Lo que yo decido ver, lo que yo decido escuchar, que tengo control, es mi responsabilidad. Está bien, en la buceta no decido qué música se coloco, pero en mi casa sí decido qué música escucho. En mi celular sí decido qué veo. En mi entorno familiar somos nosotros los que decidimos de qué alimentamos nuestro pensamiento. Recordemos, y en varias veces creo que lo hemos tocado, de lo que alimenta mi pensamiento se van a generar las emociones. De esas emociones se van a generar las conductas, ¿cierto? Entonces, cuando miramos un comportamiento, tenemos que ir un poquito más allá. No que fue solamente, ay, pecó, ay, la embarró, ay, las metí. No, miremos un poco más allá. ¿Qué está pasando con esa emoción? Miremos otro poquito más allá, cómo se está alimentando esa emoción, cómo se está alimentando ese deseo, cómo se está alimentando esa pasión. Entonces, hermano, nosotros no podemos pretender llevar una vida cristiana muy bonita, muy organizada, cuando con lo que me alimento precisamente no fortalece mi vida espiritual. O sea, yo no puedo pretender escuchar música, ver televisión que no me sirve, programas que no me forman, sino que al contrario me generan una cantidad de dudas con respecto a todos los manejos, a la sexualidad, a la fidelidad, inclusive a las relaciones interpersonales. Yo no puedo pretender que alimentándome mal voy a tener una buena vida espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces es necesario que nosotros entendamos que todo con lo que nosotros recibimos en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, se van a repercutir en nuestras conductas. Hay unos aprendizajes, hay uno que se llama por modelamiento, aprendizaje vicario, y es que aprendemos viendo, aprendemos escuchando de otros. Ay, no, hermana, yo veo lo que sea, hermano, usted verá, inmune. Lo que decía el hermano, pues no, hermanitos, inmunes no somos, algo queda y va a generar. Todo lo que se siembra va a generar un fruto. Así que, ¿cómo estamos sembrando en nuestra mente y en nuestro corazón? Sería la pregunta de hoy, ¿cierto? ¿Cómo nos estamos alimentando? Si nuestro contexto está lleno de basura, ¿qué tal si nosotros en nuestro control nos llenamos del Señor? Entonces escuchamos música que nos forme, predicaciones que nos edifiquen, programas que sirvan para algo. ¿Qué tal si somos como más sabios que nuestra sociedad y decidimos qué vemos? Decidimos cómo administramos nuestro pensamiento para que nuestras emociones y nuestra conducta sean más acordes a la palabra del Señor cuando logramos hacer eso. Bueno, cuando nosotros nos inundamos de todo lo que tiene que ver con el Señor y no perdemos tiempo en la basura que nos proporciona la sociedad, es más fácil el evangelio. Es hermoso serle fiel al Señor. Usted no lucha, Señor, es que la tentación y no, usted va mucho más fácil, porque ama la presencia del Señor, ama serle fiel al Señor, ama la palabra. Entonces es más sabroso ese evangelio, porque eso no es una carga. El evangelio es una bendición, es un regalo para nuestra vida, pero nos corresponde a nosotros alimentarnos de tal forma que podamos llevar este evangelio como es, sabrosito, disfrutando la bendición que el Señor nos ha dado. Amén. Un día escuché que nuestros ojos son las ventanas del alma, que todo lo que entra por ahí, todo eso se va acumulando y de cierta manera trae una consecuencia o una causa buena o mala. Entonces, de verdad que lo que dice la hermana Catherine es muy bueno. Lo he tomado para mi vida personal y las cosas mejoran en cuanto a escoger programas que le ayudan a su crecimiento, tanto personal como en la vida espiritual. Uno mejora muchísimo. Entonces, esa pregunta para mi hermano Jonathan en la parte espiritual. Bueno, yo creo que no podemos nosotros desligar la parte psicológica de la parte espiritual, porque estamos conectaditos aquí el uno al otro. Sí, si ella me pisa el terreno, yo le piso el de ella y nos vamos y nos volvemos al mismo lugar, porque la idea es que podamos entender claramente que todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. Incluso la palabra de Dios usa un texto en Efesios capítulo 6, que creo que muchas veces hemos pasado por él y no nos hemos detallado un poco. Dice: sobre todo tomad, en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
¿Qué es la mente? La mente es el campo abierto donde el diablo empieza a trabajar. El diablo se aprovecha de las oportunidades que tiene para entrar en nuestra mente y colocar esas pequeñas cosas que parecieran insignificantes, pero que a través del escudo de la fe que el Señor nos ha dado, nosotros podemos apagar ese tipo de dardos que el enemigo intenta colocar en nuestra mente. Ese escudo de la fe, si nos regresamos un poquito hacia unos años atrás, el escudo de la fe lo tomó el apóstol Pablo mirando a un soldado romano mientras estaba preso, y veía que él tenía un escudo hecho de madera, y cuando el soldado romano no estaba en la guerra o no había guerra, él tomaba el escudo de la fe, el escudo de la guerra, y lo sumergía en agua. Lo dejaba en agua mientras no lo usaba. ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo el enfrentamiento con otros ejércitos ocasionaba que el arma más fuerte que tenían era unas lanzas o unas flechas que tenían ellos con una punta encendida en fuego. Cuando ellos arrojaban la punta encendida en fuego y si el escudo no estaba mojado, inmediatamente se prendían los escudos y por lo tanto muchos de ellos morían quemados. Cuando ellos se dieron cuenta de esta clase de arma que utilizaban, ellos sumergían el escudo en agua para que cuando llegara el tiempo de la guerra, el escudo estuviera tan empapado que el dardo de fuego quedara clavado o incrustado en el escudo y se apagara de inmediato. Entonces, si lo metemos nosotros o lo introducimos hacia nuestro ámbito espiritual, nos damos cuenta que cuando la tentación viene, si usted está en su mente empapado de la palabra de Dios, de inmediato el dardo que llega se apaga. Y debe apagarse. La idea es que o se apaga o se apaga. Porque si no se apaga, entonces tenemos un problema más grave. ¿Cuál es el problema más grave? Santiago capítulo 1, verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga, bonito, ¿cierto? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿La tentación es pecado? ¿Sí o no? ¿Ser tentado es pecado? El problema no es ser tentado, porque ser tentado hasta el Señor fue tentado. Lo acabamos de decir en la pregunta anterior, ¿cierto? ¿El problema cuál es? Cuando ya nosotros nos metemos en el cuento de la tentación y nos ponemos a jugar con él, con la tentación, con ella, perdón. ¿Qué dice la Biblia? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hermano, es que el Señor me permitió eso. No, el Señor no le permitió eso, usted cayó solito. Dice: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahí está la clave. La concupiscencia es el deseo que nace en el corazón del hombre, ahí adentro. Sí, es cuando usted toma el dardo de fuego que llegó y usted empezó a mirar: ay, tan bonito el dardo, qué chévere el dardo, mira, y está prendido, ay, qué elegancia, yo con esto puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y lo agarra, y dice: ay, no quema. Pero resulta que cuando se dio cuenta, se empezó a prender, y después de que se prendió, ya es muy difícil que usted por su propia cuenta lo pueda apagar. Repito, por su propia cuenta. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, decía la hermana, es un proceso, es un camino, ¿cierto? Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué dice el apóstol? Dice: no crean ustedes que eso se va a quedar así.
¿cierto? No se equivoquen, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, escúcheme bien, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando dice nos hizo nacer, quiere decir que somos diferentes, somos nuevos, ¿cierto? Y todos los días la palabra debe entrar a limpiar nuestra vida, todos los días, todos los días. El día que usted se empieza a dejar de leer la palabra, de estudiarla, de venir a la iglesia, de oír la palabra de Dios, empieza usted a menguar en ciertas cosas. ¿Qué? El escudo de la fe se empezó a ¿qué? A secar. Y si no se moja, entonces el dardo entra y actúa y puede ganar batalla dentro de la mente. ¿Listo? Amén. Por eso será que el Señor dice en su palabra que no nos dejemos de congregar. Amén. Porque cada vez que venimos aquí, el Señor nos habla, la palabra siempre nos tiene un mensaje y uno de pronto puede estar pasando por X situación y uno dice, pero el pastor, ¿por qué está hablando de eso y por qué él sabía? No, es que el Señor quiere limpiarnos y quiere que seamos mejores. Amén. Vamos a tomar ahora un tiempo. Nosotros pudimos hacer pues más preguntas y todo, pero queremos que el público, yo sé que ustedes deben tener inquietudes, acerca de estos dos temas que tocamos, impureza sexual y los pensamientos. Si alguien del público quiere hacer una pregunta, se va a tomar el espacio para que la haga. Hermano Rubén. Listo, hermano, sí, está bien. Bueno, cuando la Biblia habla de ese texto, tendríamos que revisar todo el contexto del versículo, ¿sí? Porque el contexto dentro del cual está ese texto está hablando es acerca del adulterio, ¿sí? Y si miramos cuando habla del adulterio, dice que el que adultera contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el adulterio no conlleva solamente un problema con Dios. Cuando dice contra su propio cuerpo peca, quiere decir que lleva un problema consigo mismo. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que el adúltero, incluso alguna parte de Proverbios, ahorita no encuentro, no sé exactamente dónde está, pero de pronto ahorita se lo doy. En Proverbios dice que el que adultera tendrá una afrenta que jamás será borrada. ¿Qué quiere decir? Es una afrenta que no se le va a borrar de su vida, o sea, es una marca, un sello que quedó ahí. Entonces, donde quiera que el hombre transite, va a recordar siempre que fue un error que no olvidará nunca. ¿Por qué? Porque su error le ocasionó problemas graves que desencadenaron no solo en su vida espiritual, sino en su relación con la sociedad, con la familia y consigo mismo. Listo, no sé si hasta ahí está bien, hermano. Listo. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Tenemos tiempo. Amén. Hola. Bueno, con respecto a la pregunta que hace la chica. Sí, hermanos, normalmente nosotros, nuestros pensamientos hay que aprenderlos a controlar. Porque el no control del pensamiento no solamente me genera ese malestar que indica ella, que me está diciendo que aquí, que allá, sino que me puede llevar a unos estados impresionantes con respecto a la salud mental, donde ya nos desbordamos y totalmente nuestros pensamientos perdieron el control.
Por eso la Biblia indica que los pensamientos hay que sujetarlos a la palabra. Entonces, ¿qué debo yo hacer con esos pensamientos? Filtrarlos por la palabra. Yo debo filtrar cada pensamiento que tengo bueno. ¿Qué opina, qué dice el Señor con respecto a esto que estoy pensando? ¿Cierto? Debo filtrarlos y traerlos a la razón. El por qué no debo pensar de tal forma, el por qué no debo asimilar tal creencia, por qué es el daño que me hace. Debo hacer un proceso consciente de ese pensamiento y traerlos a la razón. Cuando yo traigo los pensamientos a la razón, son un poco más fuertes y empiezo a quitarle valor a las muchas voces que se están escuchando porque los hago conscientes. Entonces es necesario filtrarlos por la palabra, traerlos a la razón y vamos a lo mismo y empezarme a llenar de aquello que fortalece esa razón que le di a ese pensamiento. ¿Sí me hago entender? Es necesario llenarme de la palabra, entender si Dios no permite estos parámetros, ¿por qué? Por ejemplo, muchas veces los chicos preguntan, y es muy normal, ¿por qué nosotros no podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Si todo el mundo lo hace. Y claro, es verdad, y eso es verdad en nuestra sociedad. Les voy a explicar algo muy sencillo. Dios a nosotros nos colocó un marco, donde nosotros estamos enmarcados con sus parámetros. Nosotros voluntariamente decidimos si lo aceptamos o no el marco. Ejemplo, hagamos un sencillo ejemplo aquí rapidito. Yo voy a hablar de la palabra mula, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar el marco a usted y usted me va a decir qué significa. Por ejemplo, la palabra mula. ¿Qué significa la palabra mula si estoy hablando de un medio de transporte? ¿Es un qué? Es un carro de carga, grande, pesado. Muy bien, ¿qué significa la palabra mula si estoy hablando del narcotráfico? Excelente. ¿Qué significa la palabra mula si estoy hablando de un animal? ¿Cierto? Un animal que tiene ciertas características, también es de carga, es pequeño. ¿Qué significa la palabra mula si hablo de una persona? ¿Cierto? Normalmente se está hablando de una persona que no tiene mucho entendimiento. ¿Cambió la palabra? Cambió el marco. Entonces usted tiene que decidir cuál es su marco. Si usted le va a creer al marco que tiene la sociedad para su vida, pues se va a regir de acuerdo a la sociedad. Pero si usted le va a creer al marco del Señor, toda su vida se tiene que mover de acuerdo al marco. O sea, la sexualidad va a ser aquí, allá y en todas partes. La vida va a ser aquí, allá, en todas partes. ¿Cuál es su marco? Yo decidí tomar el del Señor y por eso me guío. Entonces tome su marco y decida. Todo lo va a filtrar por la palabra, para que eso le pueda generar una buena vida, sabrosa, llevadera en el Señor, que es lo más lindo que hay. Entonces es necesario que nosotros cojamos el marco para saber cómo nos vamos a dirigir en la vida. Yo le voy a añadir algo ahí porque me gustó. Sí, ya hermano Rafael, ya vamos. Es que quiero finalizar con algo que lleva a la hermana ahí en secuencia y necesitamos concluirlo. Me le metí otra vez al rancho. Vamos a hablar ahora del filtro, ¿sí? Porque la hermana dijo hay que filtrar por la palabra. ¿Dónde está el filtro de la palabra? Pues yo voy a contarles el filtro que yo utilizo. Si usted lo quiere utilizar, pues gloria a Dios por eso, ¿sí? Hace unos años aprendí este filtro. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Listo, ahí van dos tamices, llamémoslo así, dos mallas de tamizado, ¿cierto? Y falta el otro. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces ahí ya van tres cosas. La primera, todo me es lícito, pero no todo conviene. La segunda, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la tercera, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Cierto? Todas las cosas me son lícitas. ¿Hasta dónde el WhatsApp es lícito? Bueno, ¿cierto? Nos comunicamos, grupos de WhatsApp, estamos informados, reflexiones, audios de la palabra, qué bonito, pero cuando ya yo supero el marco
me traslado al marco del cual no soy partícipe. Entonces ahí es donde, cuando yo ya me estoy saliendo del marco, tengo que preguntarme, ¿sí? ¿Me conviene lo que estoy haciendo? ¿Me edifica lo que voy a hacer? ¿Me estoy dejando dominar de esto? Porque si eso le conviene, hágalo. Si le edifica en su vida espiritual, hágalo. Pero si lo está dominando y no es algo que conviene ni es algo que edifica, tenga en cuenta que entonces el filtro le está indicando que no sirve, ¿cierto? No lo deje pasar, porque si usted lo deja pasar le va a generar un problema. Entonces ahí están los 3 filtros, ¿cierto? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me estoy dejando dominar de esto? Hágase esas 3 preguntas con respecto a todo lo que conlleva su vida normal, su vida diaria, ¿sí? Cuando usted vaya a empezar a buscar música que usted sabe que no es acorde a su buen pensamiento y que le está llevando más bien a pensar otras cosas que no debe, piense, ¿le conviene? Piense, ¿le edifica? ¿Lo está dominando de tal manera que usted todos los días tiene que escuchar mínimo una? Hay personas que no pueden vivir un solo día sin abrir el Facebook. ¿Qué diría usted si hoy apaga el celular a partir de este momento y mañana vuelve y lo enciende? No, hay gente que no es capaz, porque siente que las cosas lo están dominando. ¿Y cómo lo dominan? Le agarraron tanto espacio que ya usted no es capaz de controlarlo. Entonces se convirtió en un carro sin frenos por un despeñadero, el cual nadie pudo detener, y tarde que temprano va a terminar estrellado. Entonces, esos 3, diría yo, para mi concepto, funcionaron como un buen filtro. Espero a ustedes les sirva también. ¿Alguien más va a hacer otra pregunta? Sí. Yo creo que ahí más que una pregunta fue como una intervención, ¿cierto? Y les voy a explicar un poquito lo que dice el hermano de pronto para entenderlo mejor. Cuando se hacen este tipo de reuniones, no, como ustedes pueden notar, aquí no se juzga, ¿cierto? Nosotros aquí no estamos entrando a juicio, sino antes todo lo contrario. Estamos tratando es de prevenir
¿cierto? Que el joven, que el adolescente, que el muchacho vaya a caer en un error que le va a ocasionar un daño, un dolor en su vida, ¿sí? No quiere decir, escúcheme bien, no quiere decir que si usted después de esta charla, Dios no quiera, esperamos que no, pero llega a caer en un error como esto, de fornicación, de adulterio, no quiere decir que usted no pueda volver a entrar a la iglesia. No quiere decir que usted no pueda volver a sentarse en una silla como está aquí ahorita. No quiere decir que Dios no lo vaya a restaurar. Escúcheme bien, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Eso lo tenemos claro. Amén. Sí, entonces cuando la palabra de Dios que exponía el hermano Rafael decía vete y no peques más, el Señor le dice nadie te puede acusar, porque todos ellos tienen una conciencia en la cual les acusa de que han cometido algún error alguna vez y no pueden juzgarte a ti tampoco. Entonces, tranquila, levántate, vete y no peques más. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que el Dios restaurador de amor y de misericordia que conocemos, el mismo que perdonó a la mujer adúltera y le dijo ellos no te pueden acusar, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, es el mismo que tenemos aquí. Es el mismo que está entre nosotros. Amén. Yo creo que aquí hay padres de familia, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes padres de familia han tenido que castigar a sus hijos? Levanten la mano. En serio, todos, ¿cierto? Los han tenido que castigar, ¿cierto? Bueno, yo le pregunto, antes de que ellos cometieran el error, ¿ustedes les habían enseñado? Sí les habían enseñado, ¿cierto? Los castigaron y le pregunto, después del castigo usted lo abrazó, después de eso ya, supongamos pasó hace un año, volvió, lo abrazó, volvió y lo besó, volvió y lo consintió, ¿sí? Varias veces después de eso, ¿cierto? Después de eso ya, la Biblia dice que Dios es nuestro Padre Celestial. Él nos alerta del error. Si nos está mandando a hablar de este tema hoy, es porque nos está llamando la atención para que no lo cometamos, ¿cierto? Cuidado con esto, pilas con esto, no hagan aquello, mire, hagan esto, coloquen este filtro, mire, hagan tal cosa, ¿cierto? Si después de esto usted comete un error, usted sabe que el Señor al hijo que ama lo corrige, ¿cierto? Si usted cae en un error, Él lo va a corregir. Por la palabra de Dios está la corrección, ¿cierto? Después de que llega la corrección, no quiere decir que entonces usted tenga que irse de aquí, no pueda volver a entrar y no pueda volver a sentir la presencia de Dios. No, antes todo lo contrario. La misericordia del Señor se muestra con nosotros en que aunque nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, cerramos con dos preguntas que ya me alzaron la mano y cerramos el panel. Hermano Euriel. Bueno, pues vamos a lo mismo. Igual usted coloca la música, lo que hablábamos sobre si nosotros en muchas ocasiones escuchamos una cantidad de cosas que igual se quedan almacenadas así yo no quiera, porque las estoy escuchando. ¿Sí me hago entender? Entonces puede ser que a usted no le guste la letra, pero mucha de esa letra quedará almacenada en su cabeza, en su pensamiento, y por ende van a generar algún resultado. Si les gustan los ritmos, pues busque, opino yo, algunos ritmos sin necesidad de que haya la letra, que no le genere pues el daño con respecto a la conciencia, el daño al pensamiento, el daño a la emoción. Entonces es muy importante, hermanos, porque la verdad es que actualmente la música que escuchan nuestros jóvenes sirve para dañarlos. No creo que sirva para más. Creo que el único sentir, digamos, de aquellos intérpretes es generar precisamente ese desorden.
con respecto a las normas, con respecto a la sexualidad, con respecto a los límites, porque es muy raro ahorita en nuestro tiempo. En el tiempo antiguo, tal cual musiquita era como que algo enseñaba, como que algo bueno decía de un pueblo, pero ahorita, hermano, o sea, entonces debemos ser muy inteligentes en ese aspecto, en amarnos tanto y cuidarnos tanto de decir con qué alimento mi cerebro, mis emociones y mis pensamientos y por ende mi actuar. ¿De acuerdo? Bueno, ahí quiero aplicar esa anécdota a lo que habla la hermana Catrín. En el pueblo donde yo estoy pastoreando por la gracia del Señor, una chica en el programa de misión juvenil del colegio me preguntó después de la charla: pastor, a mí no me gustan esas canciones de reggaetón, eso a mí me parece muy feo, y he visto por ahí que eso son diabólicas, dijo ella. He visto en YouTube que eso es diabólico, pero es que a mí me gusta, a mí en mi casa escuchan muchas rancheras y a mí me gustan las rancheras. Pues es muy raro escuchar a un joven diciendo eso, pero dijo, y a mí me gustan las rancheras. Y yo no veo que ninguna ranchera diga nada malo, ni que lo lleve a uno alguna cosa rara. Entonces yo le dije, venga, le pregunto, y esa que dice, si no me querés te corto la cara con una cuchilla esa de afeitar, y el día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Le dije, ¿eso qué es? Entonces dijo, uy, o sea que hay canciones de reggaetón más buenas que esa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tratamos de justificar las cosas que nos agradan. ¿Sí? Tratamos de justificarlas. Si le encuentro algo malo a esta, me voy por esta. Y si le encuentro algo malo a eso, me voy por esto, ¿cierto? Pero de alguna manera la mente, el pensamiento humano siempre tenderá a buscar lo malo, ¿cierto? Pero como estamos hablando aquí, el que es de Dios, las cosas de Dios practica, ¿cierto? Hace. Entonces ya las cosas son diferentes. Usted y yo debemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y empezar a vivir conforme a la palabra de Dios nos enseña. ¿Listo? El joven. Hebreos 13. Le voy a leer. Sí, bueno. Le voy a leer otra traducción de la Biblia para que usted entienda de pronto esa palabra. ¿Listo? Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro. ¿Listo? Porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. ¿Qué significa mancillar? ¿Qué significará según lo que acabamos de leer? ¿Cierto? Al ser infieles, usted lo que está haciendo es ensuciar el matrimonio, ¿cierto? Corromper, dañar el matrimonio, alterar, ¿sí? Entonces, creo que la palabra adulterio la hemos llevado solamente al ámbito espiritual, y la palabra adulterio tiene muchas... ustedes no creo que son conscientes de que el idioma español es un idioma polisémico. Tiene muchos significados una misma palabra. Cuando usted escucha la palabra licor adulterado, ¿qué significa? Que le modificaron sus componentes naturales, lo modificaron, entonces dejó de ser bueno para ser perjudicial. No, me estoy refiriendo a la palabra licor adulterado, a la frase licor adulterado, no que vayan ahorita a mirar a ver si es adulterado, no, estoy hablando de la frase licor adulterado, ¿cierto? Alteraron su composición química natural, ¿cierto?
Utilizaron el alcohol que no debían. No sé, la hermana Ludi, que es el alcohol metílico. Lo que contiene normalmente el trago es alcohol etílico. Etílico y en cierto grado, ¿cierto? 75. Bueno, si usted lo altera y le agrega un alcohol que no es, inmediatamente va a generar un problema grave en la salud. Puede dejarlo ciego, ¿cierto? Hasta puede matarlo. Recortémoslo así. Cuando usted altera el matrimonio y mete a una persona que no era la de la relación, ¿sí? Entonces alteró algo natural. El matrimonio es entre dos personas. Cuando se mete una tercera, se adulteró, se alteró lo natural, que era el hombre y la mujer que decidieron unirse en el sagrado vínculo del matrimonio. ¿Listo? Entonces no sé si el hermano... y lo otro que le quiero agregar, la palabra fornicación, cuando se refiere ahí, porque dice lo fornicario, ¿cierto? No se está refiriendo, porque dicen, bueno, si fornicar es tener relaciones antes del matrimonio, ¿por qué lo meten ahí? Es que la palabra fornicación viene de un griego de una palabra griega que significa porneia, y significa todo acto de impureza sexual. Tengámoslo claro. La pregunta es, ¿será que después de casado puedo llegar a fornicar? Sí. Sí se puede llegar a fornicar, porque toda clase de impureza sexual hace parte de la fornicación y puede adulterar el matrimonio. ¿Correcto? Me explico. Han escuchado palabras como zoofilia, ¿cierto? Como necrofilia, ¿cierto? Esas palabras, incluso si la hermana Catherine nos hablara de eso, son conductas mentales que ya se convierten en trastornos, ¿cierto? Trastornos de la conducta humana. ¿Por qué? Porque ya una persona que cometa necrofilia, zoofilia, ya está alterando todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana. El hombre fue creado para tener relaciones sexuales con una mujer, ¿cierto? Y al alterar esa conducta, entonces modifica todo lo que es el matrimonio. Así esté casado, pero si comete uno de estos actos, alguna palabra que surgió ahorita hace poco, swinger. ¿Qué es eso? Una pareja decide buscar otra pareja y resulta que son amigos. Entonces yo le presto mi esposa a él me presta la esposa a mí y no pasa nada, todo sigue normal. Entonces se mantienen relaciones entre parejas diferentes, intercambian parejas y eso es normal para ellos, pero eso también sería fornicación. ¿Por qué? Porque si un hombre está casado con una mujer y después mantiene relaciones sexuales con otro hombre, está alterando el vínculo del matrimonio, se está modificando algo que ya está estipulado dentro de lo sagrado. Amén. Creo que esta noche hemos sido edificados, amén. Dios ha hablado en nuestra vida de una manera muy especial. Yo los dejo ya para parte reflexiva con nuestro hermano Jonathan. Y yo creo que Dios ha hablado en nuestra vida. Yo creo que Dios quiere que nosotros seamos limpios por medio de su palabra, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, creo que el Señor nos ha enseñado esta noche, ¿cierto? Nos ha dado oportunidad para entender muchas cosas y creo que quedan muchas cosas en el aire. Yo sé que el tiempo no nos alcanza, porque mucha gente tiene dudas, a veces nos da miedo hablar, decir qué es lo que pasa. Yo quiero invitarlo a que cuando usted tenga ese tipo de dudas, usted tiene asesores espirituales en la iglesia, el pastor, la esposa, los líderes de jóvenes, los hermanos de la junta local. Yo sé que ellos están disponibles para que usted se acerque a ellos y les diga, hermano, tengo esta pregunta, tengo esta inquietud. La Biblia habla de que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento, ¿cierto?
Y en ocasiones no preguntamos. Hermano, yo lo invito a que pregunte. No se quede con la duda, porque usted se queda con la duda y entonces va a cometer un error del cual después se quiere arrepentir. Dice la Biblia: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Una versión de la Biblia dice: sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Cuando lleguemos al reino de los cielos, a la patria celestial, como decimos nosotros en el ámbito cristiano, cuando lleguemos allá y nos encontremos con el Señor, hemos de darle cuenta a Dios también por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este templo es muy bonito, y uno de los que ha visto el proceso de este templo soy yo. Y para que este templo esté aquí, y así como está, han pasado muchas cosas, ¿cierto? Y le hemos modificado muchas cosas. Hemos tenido que romper un piso viejo para colocar uno nuevo, ¿cierto? Hemos tenido que cambiar el color de una pared vieja para colocar un color nuevo. Hemos tenido que modificar el techo antiguo para colocar un techo diferente, que la gente lo vea diferente. Qué bueno es que en esta noche nosotros podamos sacar de nuestro corazón esas cosas que nos están impidiendo acercarnos a Dios. Qué bueno sería que usted hoy pudiera decir: esto ya no debe estar en el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que cuando entre el Espíritu de Dios se sienta feliz con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que yo vivo, con lo que yo hago. Yo lo voy a invitar a que se coloque de pie un momento, hermano.